Hola, ¿cómo están? Soy Jacqueline, soy de Misiones, literalmente nací en Oberá, pero estoy en Posadas ahora. Eh, Tengo el honor, el orgullo de que me hayan contactado una personita muy especial para mí, para un trabajo, para su escuela. Ella va a una EFA, que es una escuela de la familia agrícola. Eh, Me encanta porque van a hablar tiene un trabajo sobre la celiaquía, que en realidad es un tema de que hace muy poquitos años que se está como difundiendo más las, los síntomas, el tratamiento, el diagnóstico en sí. Entonces, para mí, contarle mi historia o contarle el tema de cómo se diagnostica o los síntomas que se puede tener en cuenta, eh, es muy importante. Yo quiero comentarle un poquito mi historia. Yo llevo con el contacto con la celiaquía hace 20 años. A mi esposo le diagnostican entre los 17 y 18 años. Entonces, a nosotros cuando ya nos casamos, hacíamos los dos las dietas celíacas. En mi caso, me diagnostican va a ser 11 años, después de un tratamiento de fertilidad, eh, me diagnostican la celiaquía. Eh, Eso hace que me ponga a investigar mucho más sobre el tema. Ya estaba empapada con el tema dieta, con el tema cuidados, pero como que me picó el bichito de la investigación. Eh, entonces como que me empapé mucho más en el tema de por qué, los síntomas, qué es lo que hay que tener de cuidados y todas esas cosas. Acá voy con el tema de que mayormente estamos acostumbrados a creer que es una enfermedad hereditaria. La celiaquía es una enfermedad que es un trastorno crónico en el sistema inmunológico que afecta al intestino delgado. Eh, Tiene un porcentaje de entre el 10 y el 15% si tenés familiares eh, con celiaquía, pero mayormente al ser una enfermedad autoinmune eh, nos puede tocar a cualquiera. No hay una prevención. Eh, Puede ser que hayas tenido un exceso de estrés, un contenido, como en mi caso, un exceso hormonal que me llevó a que me descontrole el tema eh, inmunológico en sí. Y bueno, se me debilitó y una de las consecuencias fueron la celiaquía. Eh, Pruebas que se hacen para diagnosticar la enfermedad. Bueno, primeramente ya que estamos hablando sobre las causas de esta enfermedad. Eh, Genéticamente, pues se puede estudiar los genes. Entre el gen HLA de Q2 o el HLA de Q8, que son dos tipos de genes que te pueden decir si tenés probabilidades de ser celíaco. Pero es un estudio genético que mayormente eh, no se... No lo, mayormente no lo hacemos, es la realidad. Eh, por ahí se debe tener en cuenta si tenés algún familiar que sea celíaco, porque hay un 10 un 15% de probabilidades. Entonces, eso sí por ahí a tener en cuenta, que si hay alguien en la familia, podés tener un porcentaje si tenés algún tipo de síntomas. ¿Qué pasa? El gluten, los factores inmunológicos.
Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque se produce una inflamación crónica. Sería, no estamos hablando de algo leve. Se produce una inflamación crónica en el intestino delgado, que es donde tenemos la vellosidad, o le podría explicar como si fuera uno de estos paños que tienen felpitas. Bueno, así es nuestro intestino delgado. Este intestino delgado, el trabajo del intestino delgado y de estas microfelpas que tenemos ahí es de sacar todos los nutrientes, todas las vitaminas, todo lo que nuestro cuerpo necesita de lo que nosotros comemos para llevar al cuerpo. Después pasa el desecho al intestino grueso. Cuando sos celíaco, tu intestino delgado literalmente es liso. Sería cuando te diagnostican la enfermedad, es porque ya directamente tu cuerpo queda totalmente sin vellosidad, tu intestino queda totalmente sin vellosidad, bajas mucho el hierro en sangre, bajas muchísimo, te debilitas totalmente. Se logra una pérdida de peso muy extrema en algunos casos, muchos dolores de cabeza. Tiene síntomas que vamos a hablar más adelante, bastante complicados. Luego está también en los factores ambientales. Esto también hay que cuidar de que, por ejemplo, si cuando tenemos un niño en la familia y ha tenido una gastroenteritis en la infancia, que sea muy aguda o por mucho tiempo, sería un tiempo grande, prolongado, necesitamos que le vea un gastroenterólogo y prestar atención a síntomas posteriores, porque tiene un riesgo. También el consumo muy temprano de gluten en los niños. Eso es algo que me llamó mucho la atención. El consumo de gluten en los niños a muy temprana edad lleva a que se pueda producir la enfermedad. No es algo seguro, pero hay posibilidades. Estos factores ambientales, que se le llama factores ambientales, se tiene que tener en cuenta más cuando tenemos el factor genético. Sería el factor de que haya algún familiar que sea celíaco. ¿Me explico? Sería, ¿por qué? Porque si no tenemos familiares que sean celíacos, puede ser porque tengamos alguna alteración inmunológica, como fue en mi caso, una alteración hormonal. Pero si tenemos genéticamente la posibilidad, deberíamos retrasar en los niños el consumo de gluten. Es una de las investigaciones que hice. Después, síntomas. ¿Qué síntomas podemos tener en cuenta? Los síntomas más frecuentes o los más comunes que la gente dice, ¿puedo ser celíaco? Bueno, las diarreas crónicas. Eso es una de las cosas que mayormente se cree de que es el síntoma principal de un celíaco, las diarreas crónicas. Pero no. Sería, sí te pueden dar diarreas crónicas, pero también tenemos que tener en cuenta de que hay distensión. Sería, puedes tener distensión abdominal, mucho dolor abdominal también, gases,
Gases, esto es algo importante, gases, pero que no eliminemos. Entonces tenemos inflamación. Sería, ahí está, el dolor que a veces sentimos por la panza hinchada, por el intestino hinchado, que es gases. Que cuando a veces las abuelas o las mamás nos hacían esto en la panza y nos decías, estás con gases o estás hinchado, esos gases son los dañinos al intestino, sea celíaco o no sea celíaco, para tener en cuenta. Otra, tener náuseas, vómitos, y ahí vengo al caso del tema de la diarrea, que no es un síntoma específico. ¿Por qué? A mi esposo le da diarrea. Yo empecé a tener un estreñimiento agudo, agudísimo, que era, no había laxante que me ayude. Entonces, son dos extremos diferentes. Puedes tener las dos cosas. El intestino trabaja inmunológicamente, eso tenemos que tener en cuenta. Y cada cuerpo es diferente en el sistema inmune. No todos somos iguales, no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera. Síntomas extraños que le podemos llamar. Puede ser pérdida de peso excesiva, que a veces tu tiroides también, pero bueno, seguís perdiendo peso. Te podría llevar a pedir un análisis para estudiar el tema de celiaquía. También la fatiga crónica, la depresión, la osteoporosis, retraso en crecimiento de los niños, cuando vemos de que no va una equivalencia normal, deberíamos chequear. También las dermatitis, las erupciones cutáneas normales, digamos, que suelen diagnosticarse como una dermatitis herpetiforme, sería que se va y viene. Herpetiforme significa, bueno, está y no está, no es algo grave, digamos, pero es una erupción, una dermatitis. Tendríamos que ver qué está causando esta dermatitis. Alteraciones neurológicas, mucha migraña, depresión y el celíaco de por sí nos irrita muy fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que estar, sería cuando no estamos con una dieta bien balanceada, con una buena nutrióloga, con las vitaminas que de por sí nuestro cuerpo le cuesta absorber, somos antisociales, se nos suele decir. Esos son, por ejemplo, síntomas que les puedo dar. Las pruebas médicas, primeramente tenemos el análisis serológicos, que es de anticuerpos. Este tiene las siglas TTG, IgA o el EMA, que son dos anticuerpos. Uno es transglutaminasa y el otro es endominosa, que son, endomisión. Endomisión es el EMA. Hay uno que ya no se usa más, que es el antigliadimna, que antes se usaba para diagnosticar, ahora ya no se usa. Sería hará más o menos 6-7 años que se dejaron de usar. Se usan los dos primeros, el EMA y el IgA. El otro se dejó de usar porque solía dar resultados erróneos, entonces se dejó de utilizar. Entonces, primeramente,
te mandan a hacer un análisis de sangre, de anticuerpos. Si ese análisis de sangre tiene un positivo o algún tipo de grado de positividad, tu clínico te va a derivar a un gastroenterólogo. Acá, ¿qué hace el gastroenterólogo? Te va a hacer una endoscopía con biopsia intestinal. Acá quiero hablarlo un poquito. La gente suele asustarse, pero no se asusten, no es nada de otro mundo, tienen que hacerse. ¿Por qué? Porque si no tenemos la endoscopía, no sabemos hasta qué punto o hasta qué grado está nuestro intestino necesitando ayuda. Si necesitamos más hierro, necesitamos más vitamina, necesitamos muchas más cosas para poder recuperarnos cuanto antes. También tenemos las pruebas genéticas, como hablamos al principio, que se pueden hacer. Y acá viene lo importante, que una mejoría clínica en un celíaco es la eliminación total y absoluta del gluten. Acá hablamos de la contaminación cruzada, hablamos de un montón de cosas. Las siglas TAC significan trigo, avena, cebada y centeno. Entonces, esos 4 cereales el celíaco no los puede consumir en ninguna forma, ni en cremas, ni en perfumes, ni en shampoos, ni para lavarte tus dientes, en ninguna forma, en ningún conservante, en nada, de ningún tipo. Sería, hay algo que se está poniendo de moda que quiero que tengan en cuenta, que por ejemplo ponen la avena sin TAC. Un celíaco no puede comer avena. Sería la avena, ustedes principalmente me van a entender cuando la planta de avena es avena. Sería, no hay forma de que deje de hacer avena. Sigue siendo avena. Entonces el celíaco, aunque tenga un loguito que diga sin TAC, por favor no consuman, porque sigue siendo avena. Sería, no consuma, le va a dañar el intestino. Otra cosa, ahora por ejemplo en España ha salido que entre comillas al trigo le sacaron el gluten y ponen el logo libre de TAC. Ahí quiero que ustedes me digan algo. El trigo es trigo, es lo mismo que la cebada. Si sos alérgico al trigo, aunque te saquen el gluten, siguen teniendo componentes porque la planta no puede ser alterada. La planta es planta y el trigo es trigo. Entonces tengamos cuidado con estas cosas de mercado, que yo siempre digo que el tema es mercadeo o promoción o, como le dicen ahora, publicidad. No nos dejemos engañar por la falsa publicidad. Nosotros los celíacos no podemos consumir trigo, avena, cebada y centeno. Son plantas, no las podemos cambiar. Esa es una de las cosas que quería que tengan en cuenta. Otra de las cosas es que el celíaco, nosotros tomamos ciertas vitaminas porque la alimentación de por sí no nos llega a dar suficiente. Por ejemplo, hierro cada 6 meses, ácido fólico cada 6 meses, vitamina B12 toda la vida, vitamina D toda la vida y calcio toda la vida, porque si no tenemos riesgo de nuestra osteoporosis.
Controles periódicos, sí, tenemos que hacer los controles médicos. Primeramente te hacen cada 3 meses, luego cada 6 y luego anualmente. En nuestro caso ya nos hacemos anualmente un control médico, sí o sí. Y bueno, de seguir seguir siempre con una nutrición específica. ¿Qué quiere decir esto? Con una dieta que no contenga enzimas de gluten. También tenemos, sería que tener en cuenta de que nosotros los celíacos no afecta mucho la contaminación cruzada. Cuando hablo de contaminación cruzada, por ejemplo, que si se cocina harina, a veces en harina de trigo, un pan, por ejemplo, casero de trigo, en una horma, eh, el trigo tiene el gluten en sí, penetra en el material. Entonces, esa horma, por ejemplo, yo ya no lo puedo ocupar para hacer algo sin gluten, porque ya está contaminada. Entonces, en nuestro caso, que somos 2 celíacos en la familia, tenemos un hijo, pero él no es celíaco, a él solemos llevarle a algún restaurante o algo para que él consuma harinas o se va a la casa de la abuela. Pero acá en mi casa, en nuestra casa, no compramos cosas de trigo, avena, cebada y centeno. Una de las cosas que deben tener en cuenta es que, por ejemplo, como celíacos tenemos mucho control, tenemos que controlar mucho el tema de que la hierba sí nos caiga bien, porque las hierbas suelen tener también componentes, a veces cuando son empresas que trabajan con diferentes productos, puede haber aunque tenga el logo, puede haber una contaminación cruzada y uno dice, tomo mate y me hace mal. Tengan en cuenta de que puede ser que no sea la hierba de una yerbatera. A veces no quiero dar marcas, pero quiero que tengan en cuenta esas cosas. O por ejemplo, pasa también con las marcas de arroz. Decimos, bueno, el celíaco puede comer arroz. Sí, pero a mí me ha pasado muchas veces que he comprado arroz con el logo de celíaco sin TAC y nos ha caído mal. Cuando lo he lavado, me he dado cuenta que aunque le lavaba 3 veces, seguía saliendo harina, porque lo utilizan como conservante. Al tener a veces empresas que empaquetan diferentes granos, se produce la contaminación cruzada. Entonces ahí es donde tenemos que estar pendientes los celíacos, porque a veces no es que nos enojemos, sino es que a veces hay muchas personas que no saben informar a los de su entorno, ¿no? De que nuestra medicación es la dieta. Sería así como, por ejemplo, una persona diabética necesita su insulina. Nosotros el único medicamento que tenemos es llevar una dieta y suplementarlo con vitaminas. Sería, no es que tengamos otra opción. Nuestra dieta en sí debe generar, le hablo ya la parte nutricional de la dieta, genera mucho en el sistema de, por ejemplo, comer carnes, verduras, legumbres, en lo que tenga que ver con panificación se usa mucho la harina, la premezcla, que es una harina que lleva almidón de mandioca, almidón de maíz y harina de arroz, con la goma sántica,
que eso hace que se aglutine. La goma sántica es como un derivado de la gelatina, entonces hace el trabajo que, que tiene el gluten, aglutina las diferentes harinas. ¿Se puede comer muy rico? Sí, comemos muy rico. En mi caso, yo llevo bastante tiempo en el tema de la cocina celíaca. Eh, Preparo muchas cosas de la celiaquía y a la misma vez me gusta el tema de investigación, entonces investigué mucho, eh, soy bioquímica, pero me especialicé más en la parte de extracción de materiales biológicos, entonces está más la parte de investigación profunda. Eh, entonces puedo corroborar de que eh, no, sí o sí necesitamos una dieta estricta, muy estricta. Para finalizar, espero que le hayan servido este video. Eh, Espero que, bueno, si en algún momento necesiten algún tipo de charlas o algún tipo de estoy a disposición de ustedes porque es un tema que debemos informar, debemos estar conscientes de que nos puede tocar a cualquier persona. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que este video les sirva o le deje un poquito de enseñanza. Muchísimas gracias.